Bueno. Pues otro videito más por aquí, que vamos a estar otro jueves más por el canal, pues haciendo cositas. Y hoy toca otro día de explicar cosas. Porque últimamente estaba viendo muchos cambios en el fútbol español. Así que yo creo que viene bien hacer un repasito a lo que viene siendo tanto las ligas que hay, como las copas, todo. Vamos a repasar básicamente todo el fútbol español. Todas las ligas, cuáles son las profesionales, las nacionales, las regionales, las distintas copas que hay en España. Vamos a revisar pues de todo para poder hacer un tutorial y seguir de manera correcta todo el fútbol español. Vale, vamos a empezar por lo que viene siendo lo básico, entre comillas. Vamos a empezar por el sistema de ligas, ¿vale? En el caso de España, pues al igual que en la mayoría de países, hay un sistema de divisiones con ascensos y descensos. Empezamos por las ligas profesionales, que son tanto la primera como la segunda división. Estas ligas las lleva la Liga de Fútbol Profesional, una empresa privada, al igual que pasa, por ejemplo, en la Premier League o puede pasar en otras ligas. En el caso de España, en primera división compiten 20 equipos, 3 descienden directamente a segunda y los de arriba son los que pelean por lo que viene siendo las plazas europeas, que luego después hablaremos más en detalle de ellas. También en segunda división tenemos 22 equipos. El por qué tenemos 22 equipos en segunda división, que es un número un poco aleatorio, se debe a una temporada un poco turbia, que ya hablaremos en el futuro y que de hecho tiene que ver con el Sevilla, en los años 90, la hablaremos en otro vídeo seguro, pero la segunda división tiene 22 equipos, de los cuales el primero y el segundo ascienden directamente a primera división, mientras que del tercero al sexto tienen que jugar un playoff en el que compiten entre ellos para ver quién es el que accede a primera. Los 4 últimos, en cambio, descienden a Primera Federación, que es ya el nivel inferior. Luego tenemos el fútbol nacional, por así decirlo, el fútbol que organiza la Real Federación Española de Fútbol. El fútbol que, por ejemplo, ya se empieza a dividir en secciones, en regiones. Empezamos por Primera Federación, la tercera categoría del fútbol español. Está ahora mismo formada por 40 equipos divididos en 2 grupos, de los cuales el primero asciende directamente y del segundo al quinto juegan un playoff para ver quiénes son los otros 2 ascensos que hay a segunda división. Por otra parte, el descenso es muy duro en Primera Federación. Los 5 últimos enteros descienden directamente a Segunda Federación. Hay 10 descensos al año, así que es una categoría que, aunque intenta profesionalizar un poco y allanar ese, digamos, abismo que había entre Segunda B y Segunda, todavía sigue siendo una categoría dura, aunque quieras que no, pues comparado con lo que había antes, se ha mejorado la cosa. Luego en Segunda Federación tenemos como una especie de sucesor espiritual de Segunda B, porque tenemos una categoría con 5 grupos, en este caso, una más que la antigua Segunda B. 90 equipos forman la Segunda Federación, 5 grupos que van divididos pues de forma geográfica, al igual que Primera Federación, y en este caso el ascenso es igual, el primero asciende directo y del segundo al quinto juegan el playoff, y el descenso es aún más duro, porque a los 5 descensos directos que había a la categoría inferior hay que sumarle un playout entre los sextos peores, por así decirlo, un playout que compiten los 4 peores decimoterceros que hay en Segunda Federación. Ese playout se juega y los 2 que pierden son los que descienden a Tercera Federación. Y luego está Tercera Federación, que es prácticamente un calco de lo que venía siendo la tercera división antigua. 18 grupos, los mismos que había en tercera división, un grupo por comunidad autónoma, salvo Andalucía, que está dividida en 2. Andalucía Occidental y Ceuta, y Andalucía Oriental y Melilla, en este caso. El ascenso es igual, el primero asciende directamente, del segundo al quinto el playoff. Lo que pasa es que este playoff, en vez de jugarse a 2 partidos, se juega a 3. Juegas primero el playoff en tu grupo, para ver del segundo al quinto quién es el que avanza,
y luego juegas un playoff nacional, por así decirlo, en el que juegas con el ganador del playoff de otro grupo. Y de ahí salen pues los 18 que ascienden directamente y los 9 que ascienden vía playoff. El descenso pues ya es un lío gordo, porque ya cada federación determina cuántos descienden. Claro, hay que tener en cuenta que si por ejemplo desciende o hay ascensos en concreto, puede variar el descenso. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, el año pasado dio la casualidad de que el Sevilla C, a pesar de acabar en puestos de descenso, se salvó porque el Jerez Deportivo subió a Segunda Federación. Si el Jerez Deportivo no hubiera subido a Segunda Federación y se hubiera quedado en tercera, el Sevilla C, para compensar, hubiera sido obligado a descender a División de Honor, que es la siguiente división en el caso del fútbol andaluz. Luego bajamos al fútbol regional, que al contrario que en las anteriores divisiones, está dirigido por las diferentes federaciones autonómicas. Por ejemplo, en el caso de Andalucía, está dirigido por la Real Federación Andaluza de Fútbol. Llega a un punto la autonomía que hasta las propias ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, tienen su propia liga, ¿vale? Que compiten 4 gatos, pero oye, al final esta liga da plazas para poder jugar en tercera federación. Hay que competir en esa liga y ver quién es el que se clasifica. En el caso, por ejemplo, de Andalucía, tenemos División de Honor, una primera división, primera andaluza y segunda andaluza, y por último ya tercera andaluza, que es el barro absoluto, nunca mejor dicho, porque hay muchísimos campos de albero en estas divisiones. Estas divisiones pues son de la Federación Andaluza y normalmente suelen ser pues de los pueblos, sobre todo son estas divisiones. Ya no hay tantas grandes ciudades y ya lo que hay es sobre todo pueblos. En el caso de Andalucía se queda en novena división. Hay otras comunidades autónomas que se quedan en octava, en séptima, o por ejemplo las ciudades autónomas no tienen múltiples divisiones. Ceuta, la primera de Ceuta hay una, ¿vale? Y por eso se quedan los equipos de Ceuta en sexta. Pero hay otras comunidades autónomas que llegan al abismo profundo. Porque, por ejemplo, en la Federación Catalana tenemos cuarta catalana. Cuarta catalana que equivaldría a décima división. Para haceros una idea, hay casi 40 grupos. Es auténtico fútbol, ya no de barrio, sino prácticamente de calle. Pero bueno, muy en resumen, así es el sistema. Tenemos hasta 10 divisiones, es verdad que en algunas comunidades autónomas hay menos, pero porque hay menos equipos, pero hasta décima división se puede llegar. Continuamos con las copas que se juegan a lo largo del territorio español. Vamos a empezar, por supuesto, por la más principal, por la más importante, que es la Copa del Rey, que es una copa que se lleva disputando prácticamente desde inicios del siglo XX. De hecho, es al final la competición más antigua que hay en España, al igual que por ejemplo pasa en Inglaterra, que la FA Cup es directamente la competición más antigua de fútbol del planeta. Pero bueno, en el caso de nuestra Copa del Rey participan todos los equipos de primera, todos los equipos de segunda, los 5 mejores de cada grupo de primera federación, los 5 mejores de cada grupo de segunda federación y los campeones de todas las divisiones de tercera. También compiten en una especie de playoff todos los campeones regionales jugando contra equipos de primera división en la primera ronda. La verdad es bastante jodido por parte de esos campeones. Por otra parte, también compiten otros 4 equipos que salen de otra cosa que vamos a explicar un pelín más adelante. Y por último, la Copa tiene un formato muy entretenido, la verdad, en las últimas temporadas. Es a partido único, siempre en casa del equipo de menor división. En el caso de ser de 2 equipos de misma división, pues a sorteo, menos las semifinales, que sí son a ida y vuelta. La final ahora mismo, por ejemplo, este año se va a hacer en la Cartuja, aunque el contrato de la Cartuja acaba este año. No se sabe si se va a renovar el estadio de la Cartuja o se va a aprovechar todo el tema de que está ahora mismo de reformas para moverlo a otro estadio. Además, el campeón de la competición recibe pues un premio bastante interesante, la verdad, como es la plaza para la Europa League de la siguiente temporada, aunque eso ya lo vamos a hablar en un momentito de manera más clara.
Por el otro lado, existen otra serie de copas. Antes he explicado que había 4 cupos que salían de una cosa rara, y esta cosa rara en concreto es la Copa Federación. Una copa en la que compiten todos los equipos de primera, segunda y tercera RFEF que no se hayan clasificado de manera directa a la Copa del Rey. En este caso tiene primero una fase autonómica y luego una fase nacional. Y los 4 semifinalistas son los premiados con esas 4 plazas que faltan de la Copa del Rey. Por otra parte, también hay que destacar que hay distintas copas regionales. Por ejemplo, tenemos el caso de la Copa Real Federación Andaluza de Fútbol, en el caso de Andalucía, que es precisamente la copa que da las 2 plazas para luego acceder a la Copa del Rey. Además, suelen haber otra serie de copas. Por ejemplo, tenemos las copas de Andalucía por divisiones en el caso de Andalucía, y cada territorio suele tener copitas regionales para que los equipos de divisiones inferiores, de séptima a octava, pues puedan competir en lo que viene siendo un torneo copero que dé algo de ilusión en esa zona. Ya que hemos explicado tanto las ligas como las copas, vamos a hablar ahora mismo de lo que viene siendo las plazas europeas. España ahora mismo, por ser una de las grandes ligas, tiene 4 plazas para la fase de grupo de la Champions, que va para el primero al cuarto. Tiene 2 plazas de Europa League de fase de grupos. Una va para el campeón de la Copa del Rey y la otra va para la Liga. En el caso de que el campeón de la Copa del Rey ya tenga plaza o para la Europa League o para la Champions, esta plaza de la Copa del Rey va para la Liga, no va para el subcampeón como pasaba anteriormente. Y luego aparte también tiene una plaza de playoff de la Conference League, que bueno, juega el playoff y si lo gana, como ha pasado por ejemplo con el Betis en esta temporada, juega la fase de grupos, entre comillas, aunque ahora es la fase de liga, tras todos los cambios que ha hecho la UEFA. Por otra parte también, al ser una de las grandes ligas, hay que tener en cuenta lo que añadió la UEFA desde la temporada anterior, que si eres la liga, con una de las 2 ligas con mayor rendimiento en ese año en concreto, puedes obtener una plaza extra de Champions, así que técnicamente puede ir hasta un quinto o incluso un sexto o un séptimo si se dan muchísimas casualidades. Porque luego también hay que tener en cuenta las plazas que se ganan por ganar torneos europeos. Por eso ha pasado muchas veces, por ejemplo, el Sevilla se ha clasificado muchas veces a la Champions sin tener la plaza de la Champions, sino se ha clasificado vía ganar la Europa League. Y para ir cerrando, pues vamos a hablar de la famosa Supercopa, que últimamente pues ha tenido un montón de polémicas en los últimos años. Normalmente la Supercopa de España la jugaba el campeón de Liga con el campeón de Copa. A doble partido se jugaba y el que ganaba ese doble partido pues ganaba la Copa. Pero últimamente, desde que la salida de Villar y que la entrada de Rubiales, pues empezó a cambiar de todo. Empezaron por un formato a partido único en Tánger y ahora están en Arabia Saudí. Compiten los 2 mejores de Liga y los 2 mejores de la Copa, compiten en Arabia Saudí en un torneo que no se sabe qué es más raro. Si todo el tema de competir en un sitio donde los derechos humanos no es, digamos, lo principal de la agenda política, o todos los chanchullos que había entre Rubi y Jerry, como decían los famosos audios, de cara a llevar la Supercopa allí. Pero bueno, es ahora mismo tal y como está el tema de la Supercopa. No sabemos si cuando acabe el contrato con Arabia Saudí, si volverá a cambiar el formato, si renovarán el contrato, si por ejemplo será el formato de los 4 equipos pero en España o en otro país que suelte más dinero. Pero bueno, ahora mismo lo que están es 2 de la Copa del Rey, 2 de la Liga y compiten a semifinales y final en ahora mismo Arabia Saudí en enero. Y poco más tengo que decir sobre lo que viene siendo el fútbol español. Veremos si habrá cambios ahora que está súper revuelta la Federación Española y prácticamente cada mes tiene un presidente distinto, o si se mantendrá así durante unos cuantos años, la verdad. También hay mucha polémica con el tema de los filiales, de si deberían competir en una liga aparte, de si debería haber límites como por ejemplo hay en Alemania, que los filiales solo pueden llegar hasta la 3ª división. Me gustaría saber qué opináis también sobre el tema de
de los filiales, pero bueno, eso si hay que revisar el vídeo, pues ya haremos otro vídeo mucho más tarde, pues hablando de los cambios que ha habido en el fútbol español. Nos vemos el próximo jueves con más y mejor fútbol. Chao.